Bueno, hola a todos. Vamos a hacer un par de ejercicios para repasar conceptos teóricos de termodinámica que hemos visto en lecciones anteriores y también pues para practicar la primera ley de la termodinámica. Este primer ejercicio consiste en un ejercicio de un proceso cíclico. Vamos a leerlo. La figura es una gráfica presión-volumen, la que vemos aquí, para un proceso cíclico donde los estados iniciales y final son el mismo. Se inicia en el punto A. Veis aquí el punto A con una presión P sub A y un volumen VA y procede en sentido antihorario en la gráfica presión-volumen hasta el punto B y luego continuamos regresando de nuevo hasta el punto A, siendo el trabajo total W igual a menos 500 julios. Es decir, el sistema se encuentra en el punto A con una presión P sub A y un volumen V sub A y realiza este proceso termodinámico. Primero sigue el camino de A hasta B, en B alcanza el punto B, tiene un volumen VB y una presión PB y luego continúa el proceso termodinámico sobre el sistema hasta que el sistema regresa al estado inicial, al punto A, con la presión P sub A y V sub A. Primera pregunta, ¿por qué es negativo el trabajo? Segunda pregunta, calcule el cambio de energía interna y el calor agregado en el proceso. Bueno, como veis aquí, nos da un inciso teórico bastante interesante que luego paso a explicar con más detalle cuando empecemos a resolver este ejercicio. Nos dice que en este ejemplo se ilustra un principio general de las gráficas presión-volumen de procesos cíclicos. El trabajo total es positivo si el proceso recorre el ciclo en dirección horaria y el trabajo total neto es negativo si el proceso recorre el ciclo en dirección antihoraria. Como este proceso cíclico se inicia en A y sigue un sentido cíclico antihorario, entonces según esta regla el trabajo neto total va a ser negativo. Esto lo vamos a ver con más detalle el porqué en el ejercicio. Bueno, recordamos que la primera pregunta que nos hace es por qué el trabajo neto o el trabajo total es negativo durante todo este proceso cíclico. Entonces, para ello vamos a estudiar un concepto que hemos abordado hace algunas lecciones, que era el trabajo realizado por el sistema a lo largo de un camino. Imaginemos el trabajo realizado por el sistema termodinámico que consideremos a lo largo de un camino que va desde A hasta B. Por ejemplo, en esta gráfica PV tenemos que el sistema termodinámico se mueve desde el punto A con una presión y volumen determinado hasta el punto B con una presión y volumen determinados. Bien, definimos el trabajo, si os acordáis, el trabajo que realiza el sistema termodinámico bien en contra o a favor del entorno que lo rodea como la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de la presión por diferencial de V. Esta fórmula en matemáticas tiene su representación gráfica en una gráfica PV. El significado de esta integral es precisamente el área que encierra nuestra curva, la curva AB, con el eje V y dos rectas verticales que pasan por V, volumen 1 y volumen 2. Toda esta área que está aquí rodeada en color rojo, esa área es precisamente el valor numérico o resultado de esta integral definida que veis aquí. En este ejemplo, que el sistema termodinámico va desde el punto A hasta el punto B, el trabajo tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque aumenta su volumen, pasa de un volumen menor a un volumen mayor. Si la ruta o el camino que siguiera nuestro sistema termodinámico fuera el camino inverso, es decir, iniciamos en B y finalizamos en A, es decir, vamos hacia la izquierda en la gráfica, el trabajo en valor absoluto sería el mismo, pero su signo sería negativo, ya que disminuye su volumen. El volumen inicial, V2, y el volumen final, V1, pues la resta, la diferencia es negativa, es decir, que V1
es menor que V2. Como disminuye su volumen durante el proceso termodinámico, el trabajo total sería negativo. Bueno, pues así, resumiendo, si el proceso termodinámico se mueve de A a B, el trabajo es positivo. Y si se mueve de B a A, el trabajo, su valor numérico es igual, pero de signo negativo. Recordar esto. Bien, y ahora vamos a particularizar entonces para este ejemplo. El trabajo para ir del punto A al punto B corresponde gráficamente con esta área que veis aquí, el área que encierra con el eje V y la curva. Y es de signo positivo, porque va en sentido de menor volumen a mayor volumen. Sin embargo, el trabajo que realiza el sistema para ir del punto B al punto A es toda esta área de aquí, toda esta área, la que encierra la curva de arriba con el eje V. Y tiene signo negativo, porque pasamos de un volumen superior a un volumen inferior. Por tanto, si comparamos en valores absolutos ambos trabajos, el valor absoluto del trabajo del camino de B a A es mayor en valor absoluto, sin signos, que el trabajo que se realiza en el camino de ir de A hasta B. Por tal motivo, entonces, el trabajo neto será la suma de ambos trabajos. Como uno tiene signo positivo, este de aquí, y el otro tiene signo negativo, y es mayor en valor absoluto, va a ganar el trabajo negativo sobre el positivo, con lo cual el trabajo neto será la resta de esos dos trabajos, que corresponde a esta área que está rayada, y además tiene signo negativo, porque en valor absoluto el trabajo de BA es mayor que el trabajo de A a B, y el trabajo de BA, recordad, es de signo negativo. La segunda pregunta recordamos que era la siguiente: calcule el cambio de energía interna y el calor agregado al proceso. Bueno, como el proceso es cíclico, salgo del punto A y regreso finalmente al mismo punto A, recordad por la teoría que la variación en la energía interna es cero, no hay variación en su energía interna. Es decir, que la energía interna U1 inicial es igual a la energía interna final U2, y por tanto el incremento de U o variación de la energía interna en todo el proceso cíclico, como es igual a U2 menos U1 y ambos son iguales, pues da cero. O sea que entonces la variación de la energía interna es cero, no hay cambio en la energía interna. ¿Y cuánto valdría el calor agregado en todo el proceso cíclico? El calor que se le agrega o cede, vamos a verlo ahora, si se agrega o cede, el calor neto que se agrega al sistema o el calor neto que cede el sistema. Eso lo vamos a ver ahora aplicando la primera ley de la termodinámica, que recordamos que dice que durante todo un proceso, que en este caso es todo nuestro proceso cíclico de A a B y B a A, durante todo ese proceso, el incremento o la variación, pues incremento o decremento, la variación de la energía interna es igual al calor neto menos el trabajo neto. En este caso vamos a aplicar esta primera ley de la termodinámica a todo el ciclo completo. Entonces el incremento de U se refiere a la variación de energía interna en todo el ciclo completo. El calor cedido o absorbido se refiere al calor neto en todo el ciclo completo, y el trabajo se refiere al trabajo neto del sistema en todo el ciclo completo. Bien, en todo el ciclo completo ya vimos antes que la variación de la energía interna es cero. Entonces en la primera ley de la termodinámica, en el lado izquierdo ponemos un cero. Y entonces nos quedaría 0 igual a Q menos W. Y entonces el calor neto que se cede o se absorbe, que lo vamos a ver ahora, durante todo el proceso cíclico, Q va a ser igual a omega. Despejan aquí, se va omega al otro lado, entonces queda que Q es igual al trabajo. El calor neto es igual al trabajo. Y como el trabajo tenía signo negativo, pues ponemos signo negativo menos 500 julios al trabajo, y como coincide con el Q, pues el Q también tiene signo negativo. Con lo cual, ¿cómo interpretamos este resultado? Este resultado dice, nos está explicando que el calor neto, al tener el signo negativo,
Pues estos 500 julios de calor son cedidos al entorno. Calor neto. Son cedidos al entorno durante todo el proceso cíclico. ¿Qué ocurriría si el proceso cíclico se hubiera realizado en sentido contrario? Es decir, siguiendo el camino inverso, primero de A a B y luego de B a A, es decir, realizando un camino cíclico en el sentido horario. ¿Qué le ocurriría al trabajo neto y al calor neto en lo que a signos se refiere? Pues obviamente, si hacéis el mismo calculito, veríais que la cantidad de calor y la cantidad de trabajo siguen siendo en valor absoluto 500 julios, si el proceso se realiza en sentido inverso, solo que cambiaría el signo. Este signo pasaría a ser positivo. ¿Qué querría decir? Que en el proceso inverso cíclico, en sentido contrario a este, el calor cedido al ser positivo es un calor absorbido por el sistema. Bueno, y para realizar un repaso completo a los signos, vamos a ver cómo interpretamos los signos del trabajo en un caso u otro. En este caso del ejercicio, que realizamos un proceso cíclico en el sentido antihorario, el trabajo neto hemos visto que es negativo y vale 500 julios. ¿Qué significaba esto? Trabajo neto negativo. Quiere decir que al finalizar este proceso cíclico, el entorno ha realizado un trabajo neto contra nuestro sistema termodinámico cuyo valor vale 500 julios. En resumen, durante todo este proceso cíclico antihorario, el entorno ha realizado un trabajo neto en contra del sistema, y este trabajo se ha invertido exclusivamente en cederse calor de nuevo al entorno, por parte del sistema. Para nada se ha utilizado este trabajo de menos 500 julios en incrementar su energía interna. Repito, durante todo el proceso cíclico en sentido antihorario, el trabajo neto realizado por el entorno contra el sistema tiene un valor de 500 julios y este trabajo no se ha invertido en incrementar su energía interna porque es cero. ¿En qué se ha invertido este trabajo? Se ha invertido en que el propio sistema, al absorber estos 500 julios de trabajo del entorno, esos 500 julios lo ha devuelto al entorno, pero en otra forma de energía que es calor. ¿Qué ocurriría si el proceso cíclico se hubiera realizado en sentido contrario? Pues cambiarían todos los signos. ¿Y qué querría decir eso? Al ser todo positivo, querría decir lo siguiente, que en el proceso cíclico en sentido contrario, el sistema absorbe una cantidad de calor de 500 julios, los cuales no se van a invertir tampoco en incrementar su energía interna, sino que se van a invertir en realizar un trabajo mecánico o el que sea, un trabajo contra de nuevo el entorno, cuyo valor también será de 500 julios. Esto es la interpretación que siempre debemos realizar cuando terminemos de hacer un problema de física, lo que se llama interpretar o evaluar los resultados finales. Segundo ejercicio. Consiste en lo siguiente. Tenemos la gráfica PV de la figura. Veis que si vemos un proceso termodinámico en forma de rectángulo, muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB, este de aquí, de A hasta B, se agregan 150 julios de calor al sistema. Es decir, que cuando el sistema pasa de A a B, absorbe durante todo ese proceso un total de 150 julios. Positivos porque son de absorción. En el proceso BD se agregan 600 julios, es decir, el proceso que va de B a D se agrega una cantidad de calor neta de 600 julios. Nos pide, en primer lugar, el cambio de energía interna del proceso AB. Vamos a estudiar primero este tema. Proceso AB. Este de aquí, proceso de A a B. ¿Qué particularidad tiene este proceso de A hasta B, donde el sistema cambia desde el estado A hasta el estado B? Pues como veis bien en la gráfica,
es un proceso que se produce a volumen constante. Durante todo el proceso termodinámico, nuestro sistema se mantiene a un volumen constante de 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Por tanto, es un proceso isocórico que se llama volumen constante. ¿Qué particularidad tiene un proceso a volumen constante? Pues tiene la particularidad siguiente. Mirar aquí. El trabajo que realiza el sistema para pasar del punto A al punto E viene dado por esta integral que todos conocéis, la integral de V desde el volumen inicial hasta el volumen final de P por diferencial de V. Pero ¿qué ocurre? Que como no hay cambio de volumen, estos límites de integración coinciden V1 con V2, con lo cual el resultado de esta integral va a dar 0. Resumen, que durante el cambio termodinámico, el proceso termodinámico de A hasta B, en el camino a B, el trabajo realizado por el sistema, como es a volumen constante, el trabajo vale 0. Bien, y entonces ahora aplicamos la primera fórmula de la termodinámica, porque ya tenemos durante este tramo AB, tenemos que el calor absorbido son 150 julios. Tenemos también que en este tramo AB el trabajo total realizado por el sistema es 0. Bueno, pues aplicamos, como os dije, la primera ley de la termodinámica solamente en el tramo de AB, que dice el calor intercambiado es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Como el calor no lo conocemos, como el calor sí lo conocemos, y el trabajo también lo conocemos, pues podemos calcular precisamente los que nos pide el ejercicio, la variación de la energía interna en el camino de A a B de nuestro sistema. Como aquí podemos sustituir el omega, el trabajo, por 0 y nos queda que el calor es igual al incremento de energía interna, a la variación de energía interna. Aquí lo tenéis, la variación de la energía interna que nos piden cuando el sistema termodinámico pasa del estado A al estado B, estado A al estado B, la variación de la energía interna coincide en valor numérico con el calor. ¿Y el calor cuánto valía? 150. ¿Y qué signo tenía? Más, que también coincide con el signo del incremento de U. Por lo tanto, la variación de la energía interna coincide con el calor y valen ambos más 150 julios. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo este proceso, todo el calor que se ha suministrado al sistema se ha invertido exclusivamente en aumentar su energía interna en esa misma cantidad. El apartado B se centra en el proceso que va de A hasta D siguiendo el camino AB y BD. Nos pide en el apartado B cuál es el cambio de energía interna en el proceso ABD, azul claro. Si este proceso, lo vuelvo a repetir, es el proceso que va de A a B y luego de B a D. Bueno, nos pide el cambio de energía interna total que sufre nuestro sistema termodinámico en este camino. Bueno, pues el cambio, la variación de la energía interna neta total, ¿cuál será? Pues primero calculamos la variación de la energía interna de AB y a eso le sumamos la variación de la energía interna de B a D. Simplemente es eso, sumar las dos variaciones de energía interna que se producen en cada uno de los dos tramos. Y eso es lo que os he escrito aquí. El cambio de energía interna en el proceso ABD, que le voy a llamar incremento de U, es igual a la variación de la energía interna que se produce en el proceso AB, este de aquí, que por cierto ya lo tenemos calculado en el ejercicio anterior, 150 julios, si lo recordáis. Esa cantidad ya la tenemos calculada en el ejercicio anterior, en el apartado anterior. Más la variación de la energía interna que se produce cuando el sistema pasa del estado B al estado D. Y entonces ahora lo que nos vamos a centrar es en calcular precisamente lo que nos falta aquí. Nos falta este término, la variación de la energía interna cuando el sistema pasa del estado B al estado D. Bueno, pues como nos vamos a centrar únicamente en el proceso de B a D, es este que tenéis aquí en la gráfica, de B a D, ¿qué es lo que sucede de B a D? Yo lo que quiero calcular aquí es la variación de la energía interna parcial que se produce
en este proceso termodinámico de B hasta D. ¿Qué es lo que sucede con las tres cantidades de energía que se intercambian durante este proceso de B a D? ¿Qué es lo que sucede con el calor? ¿Qué es lo que sucede con el trabajo? ¿Y qué es lo que sucede con la variación de la energía interna? Bueno, pues el calor ya lo tenemos como dato. Durante este proceso que va por el camino de B hasta D, el calor es un calor absorbido que vale 600 joules. Muy bien, ya tenemos el calor. Y si yo ahora puedo también calcular el trabajo de B a D, pues ya tengo la segunda forma de energía, de intercambio de energía que se produce en este proceso. Y la tercera forma de energía, que es la variación de la energía interna del sistema, pues lo calculo aplicando la primera ley de la termodinámica en este tramo de B a D, utilizando el calor, el trabajo y la variación de la energía interna, que es lo que quiero calcular. Ese es el objetivo, la estrategia que vamos a realizar en el proceso de B a D. Entonces, como ya tenemos el calor, lo dejamos al pendiente este dato y ahora voy a calcular el trabajo, la otra forma de energía que nos falta, que sí que podemos calcularla, el trabajo que realiza el sistema para trasladarse del punto B al punto D por este camino de aquí. Bien, y ese trabajo viene dado por esta fórmula general, como ya todo el mundo sabe. El trabajo para moverse de ahora del estado B al estado D, de aquí hasta aquí, es igual a la integral entre el volumen inicial y el volumen final. Volumen inicial, ven el punto B, lo bajan y aquí sería el volumen inicial y el volumen final sería el volumen final, el volumen en el estado D, sería 5 por 10 elevado a menos 3, ¿verdad? Y el volumen inicial, que no lo dije, 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Bien, esto es V1 y V2. Pero no hace falta resolver esta integral, no se me asuste el personal, no hay que resolver para nada esta integral. ¿Por qué? Porque en este proceso de B a D existe una particularidad. Si veis aquí, se mueve horizontalmente, se mueve paralelo al eje V, ¿verdad? Este segmento, digamos. Quiere decir que durante este proceso termodinámico el volumen varía, pero la presión se mantiene constante. Durante todo el proceso de cambio de estado de B a D, la presión de nuestro sistema termodinámico se va a mantener siempre constante, igual a 8 por 10 elevado a menos 4 a 8 por 10 elevado a 4 pascales. Entonces, si la presión se va a mantener siempre constante durante todo el proceso, aquí en esta fórmula tienen aquí el valor de la presión. Al ser una constante puede salir de una integral, sea definida o indefinida. Y entonces resolvemos esta integral muy sencilla. P por la integral que va desde el volumen inicial al volumen final de diferencial de V. Y esto, el resultado de esta integral es precisamente la resta de V2 menos V1. Y la presión ha quedado fuera por ser una constante en este proceso. Este proceso de B a D a presión constante se llama proceso isobárico. El otro proceso que vimos en el punto anterior era un proceso, el proceso de A y B era un proceso a volumen constante, ¿lo recordáis? Y eso también tiene un nombre, se llama proceso isocórico. O sea que de A a B es un proceso isocórico o a volumen constante, y ahora que estamos centrados en el proceso de B a D, se le denomina proceso isobárico o un proceso termodinámico a presión constante. Bueno, pues esta es la particularidad, que aquí es donde aplicamos precisamente esta fórmula sencilla que os dije que tuvierais en cuenta, aunque no olvidéis que esta fórmula nace de esta fórmula mucho más general, solo que esto está particularizado para procesos donde la presión se mantiene constante. Bien, y entonces ya puedo averiguar el trabajo que realiza el sistema para pasar del punto B al punto D. Porque la presión lo tengo como dato. No está de manera explícita en el ejercicio, pero sí de manera implícita. Quiero decir que el valor de la presión lo podéis averiguar aquí en la gráfica. El valor de la presión que se mantiene constante en el proceso de BAD, trazáis así una recta donde paralela al eje V, y esta recta donde toca aquí este punto, el valor de presión que nos den. Y en este caso nos lo está dando 8 por 10 elevado a 4 pascales. Y ese es el valor de la presión que vais a poner aquí. 8 por 10 elevado a 4 pascales por volumen final menos volumen inicial. Y estos dos datos de volumen también vienen dados de forma
implícita en el ejercicio, en la gráfica. V2 es el volumen final y V1 es el volumen inicial. ¿En dónde? En el tramo que estamos estudiando, en el tramo de B a D. V2 es el volumen final. En nuestra gráfica es el volumen en el punto D, punto final del tramo, ¿verdad? Punto D, bajáis aquí, paralela al eje P, bajáis y veis cuánto corresponde de volumen. 5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen final en este camino. El volumen en el punto D. Y es el V2 de nuestra fórmula. 5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Menos el volumen inicial de nuestro tramo de B a D. O sea que coincide con el volumen de nuestro sistema en el estado B. Y bajamos aquí. Bajamos paralelo o perpendicular al eje V. Y donde toca aquí este valor numérico que ya nos lo está dando el ejercicio. Valor numérico del volumen. 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen inicial en este tramo. Volumen inicial, volumen final. Y lo ponemos en V1. 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Bien, y ahora tengo que hacer una puntualización aquí. Y es la siguiente. Las unidades. Ya os lo dije en la estrategia, en otra clase anterior, en un aspecto de la estrategia para abordar este tipo de ejercicios. Cuando estemos utilizando la fórmula de trabajo, cuando estamos utilizando unidades de presión y unidades de volumen, las unidades de presión son muchas. Ya sabéis que pueden medirse en pascales, en milímetros de mercurio, en atmósferas, en bares, en milibares, etc, etc, etc. Bueno, aquí para esta fórmula la presión siempre tenéis que utilizar el pascal. Entonces, si en los datos del ejercicio las presiones que os dan no están en pascales, debéis convertirlas, esas unidades, a pascales. Y el volumen tiene que estar en esta fórmula en metros cúbicos. Si el ejercicio nos lo da en otras unidades, el volumen, en decímetros cúbicos, litros o lo que sea, hay que pasarlo a metros cúbicos. ¿Para qué? Porque ahora pascales por metros cúbicos, la unidad final de salida es joules, unidad en el Sistema Internacional de Trabajo. ¿De acuerdo? Pascales y metros cúbicos. Resolviendo esto nos da 240 julios. ¿Qué son estos 240 julios? Positivos además, pues que es el trabajo que realiza el sistema para pasar del punto B al punto D. ¿Y por qué tiene signo positivo? Pues claro, obviamente cuadra con nuestro dibujo, porque aquí para pasar de B a D se produce una expansión, un aumento del volumen, ¿lo ven? Si se produce un aumento del volumen en nuestro sistema, quiere decir que el sistema va a realizar un trabajo en expandirse para expandirse en contra del entorno, y así se va expandiendo, porque realiza un trabajo en contra del entorno. Y el signo que utilizamos en el trabajo, cuando era un trabajo de nuestro sistema en contra del sistema, era positivo, signo positivo. Muy bien, con lo cual cuadra con lo que nos da aquí en la fórmula. Cuadra con el concepto de signo que estamos observando en la gráfica. Aumenta el volumen, por tanto, el trabajo es de expansión, positivo. Y ahora, ¿qué tenemos? En el proceso BD tenemos tanto el calor, que en este caso es absorbido, que vale 600 joules, y también tenemos el trabajo del sistema de BAD, que realiza contra el entorno, que vale más 240 joules. Bueno, pues ahora ya con estas dos energías, pues podemos calcular la tercera energía en juego en este proceso de BAD. ¿Cuál es la tercera energía en juego? La variación de la energía interna que se produce en este camino de BAD. Y eso lo regula la primera ley de la termodinámica aplicada solamente al tramo de BAD, que dice que la variación de energía interna cuando nuestro sistema pasa del punto B a D es igual al calor neto, que en este caso es absorbido, de B a D, menos de la fórmula de la primera ley de termodinámica, es un menos aquí, el trabajo que realiza el sistema para pasar también del punto B al punto D. Todo esto se centra en el proceso de BAD. Y ahora ya pues ponemos calor vale 600 joules porque es dato del ejercicio y como son de absorción pues ponemos signo positivo. El trabajo sale signo positivo aquí, pues ponemos signo positivo. Lo que ocurre es que con el signo negativo de la fórmula
menos por más da un signo final aquí negativo. Y 600 joules menos 240 joules nos da precisamente el incremento la variación de la energía interna que se produce solamente en el tramo parcial de VAD, que es 360 joules positivos. Bueno, y lo que me pide es el cambio de energía interna en el proceso ABD. Pues simplemente ahora, como ya dijimos al principio, sumamos el cambio de energía interna de AB, a eso le sumamos el cambio de energía interna de B hasta D. 150 más 360 nos dan 510 joules también positivos, que es la variación de la energía interna en el proceso completo de A a D, siguiendo el camino AB primero y a continuación BD. Bueno, y en la tercera parte de este ejercicio, el apartado C, nos pide el calor total agregado en el proceso ACD, azul oscuro. Y ahora nos vamos a centrar en este camino, que también va de A hasta D, pero es otro camino, siguiendo el camino AC y luego a continuación CD. Y nos pide pues el calor total que se ha agregado en este proceso de ir de A a C y luego de C a D. Bueno, en principio el calor total agregado en el proceso sería igual al calor que se agregue en el tramo de A a C más el calor que se agregue en el tramo de C a D. Es decir, que el calor total que nos pide el ejercicio sería igual al calor absorbido cedido de A a C más el calor absorbido cedido de C a D. Veremos a continuación que no vamos a tener necesidad de utilizar esta fórmula porque la estrategia va a ser un poquito diferente sin necesidad de aplicar esto. Bien, vamos a ver, en el proceso de AC, ¿qué ocurre en el proceso AC? Pues este proceso es otro proceso termodinámico especial que se produce a presión constante, a una presión más baja que arriba. Pero este proceso, que es va paralelo al eje V, el proceso de AC, durante este proceso termodinámico nuestro sistema siempre permanece a una presión constante, que en este caso vale 3 por 10 elevado a 4 pascales. Por tanto, aquí podemos calcular una de las tres cantidades de energía del primer principio de la primera ley de la termodinámica. En este tramo nada más. ¿Cuál es? Pues el trabajo. Ya hemos dicho que si se mantiene a presión constante el sistema para pasar del estado A al estado C, podemos aplicar ya esta fórmula que lo expliqué antes el porqué. El trabajo de AC que se realiza a presión constante es igual a P por volumen final menos volumen inicial, por el hecho de ser a presión constante. La presión vale 3 por 10 elevado a 4, el volumen final en este caso, volumen final es el volumen en el estado C, que vale 5 por 10 elevado a menos 3, menos el volumen inicial, que en este caso el volumen inicial es el volumen en el estado A, que es 2 por 10 elevado a menos 3 también, 2 por 10 elevado a menos 3 metros a la cúbica. Ya no hablo de las unidades porque ya hablamos de ellas. Y este resultado en pascales y en metros cúbicos, el resultado nos da en julios. Y nos da 90 julios. Bueno, vamos a ver para qué nos sirve este dato. Por el momento es un dato que podemos averiguar en el proceso AC por ser a presión constante. A ver si nos sirve para algo. Por el momento lo dejamos aquí este dato. Trabajo de ir de A a C es 90 joules. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver qué podemos sacar en el proceso CD. Porque no tenemos más datos de energía aquí, no tenemos ni variación de energía interna en AC, ni tampoco nos da un dato de intercambio de calor con absorción o cesión de calor en este proceso de AC tampoco, ni variación de energía interna ni variación de calor, con lo cual el único dato que hemos podido tener energético en el proceso AC es el dato del trabajo, 90 joules. Bueno, vamos a dejarlo ahí al pendiente y a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede en el proceso CAD. El proceso CAD tampoco nos da ni qué cantidad de calor absorbe el sistema ni o qué cede. No nos da este dato tampoco, como en el apartado anterior sí nos daban datos de calor. Aquí no nos da. Precisamente nos están preguntando calores en este último apartado, calor total, ¿no? No nos dan calor, no nos dan este tipo, ni tampoco sabemos la variación de energía interna que se produce aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues las dos bolsas energéticas en este proceso de CD no las conocemos. Ni variación de energía interna ni trabajo. Ni variación de energía interna ni calor. Pero ¿y el trabajo? ¿Lo podemos conocer? ¿Podemos conocer el trabajo que realiza el sistema para pasar del punto C al punto D siguiendo esta trayectoria? Pues sí,
porque en esta trayectoria mantiene el volumen constante siempre. Esta trayectoria es un proceso isocórico. La anterior era un proceso a presión constante o isobárico. Esta trayectoria es un proceso isocórico a volumen constante. Y ya dije que el trabajo que realiza el sistema para pasar de un punto a otro a volumen constante, ¿cuánto valía? 0 julios. Ya lo explicamos en el ejercicio anterior. 0 julios. Por tanto, fijaros lo que tenemos. En el proceso AC tenemos el trabajo para pasar de AC. Y en el proceso CD tenemos el trabajo para pasar de C a D. Pues lo que se me ocurre ahora es decir, bueno, pues ¿cuánto vale el trabajo total del sistema para pasar del punto inicial A al punto final D por el camino AC a D? Pues será la suma del trabajo, manteniendo sus signos también, el trabajo de AC más el trabajo de CAD. Es decir, que sumo trabajo de AC 90 joules más trabajo de CD 0 joules y esto me da 90 joules. Y eso es el trabajo que realiza el sistema para pasar del punto A al punto D siguiendo el camino AC y luego CD. Bueno, pues ya tenemos el trabajo total que realiza el sistema para pasar de A a D siguiendo camino AC y CD. Bueno, vamos a ver para qué nos puede servir esto. Tenemos una energía total en forma de trabajo de A a D por dos caminos. Pero también tenemos otro dato que podemos agarrar del apartado anterior. Fijaros que nuestro sistema en el apartado anterior pasó del estado A al estado D siguiendo el camino AB y BD. Y ahora en este último apartado estamos estudiando otro camino distinto, AC-AD, AC-CD. Pero en ambos apartados, en este apartado y en el anterior, coinciden en una cosa. ¿Cuál? Que el punto inicial es A y el punto final es B. Que el estado final y el estado inicial coinciden en este apartado y en el apartado anterior. Recordar que en el apartado anterior habíamos calculado la variación de energía interna que se produce cuando pasa de A a D por el camino de arriba, por este camino AB y BC, y calculamos la variación de la energía interna, que valía 510 julios del apartado anterior. La variación de la energía interna por el camino ABD era 510 julios. ¿Y cuál será la variación de la energía interna total que se produce por el camino ACD? Pues como el estado inicial y el estado final en este apartado coincide con el estado inicial y el estado final del anterior apartado, recordar por la teoría que la variación de la energía interna por este otro camino es igual a la variación de la energía interna por el anterior camino, porque la variación de la energía interna de un sistema solamente dependía de ¿qué? Del estado final D y del estado inicial A. Por tanto, tenemos otro dato que teníamos escondido. En nuestro caminito ACCD también tenemos un dato que, repito, teníamos un poquito escondido, que es la variación de la energía interna total en estos dos caminos. El total, que es lo que llamamos variación de la energía interna en el camino ACD, que coincide con la variación de la energía interna en el otro camino ABD. ACD y ABD. ¿De acuerdo? Por tanto, es otro dato que tenemos ya disponible en el camino ACD, que es la variación de la energía interna, que son 510 joules. Resumiendo, tenemos dos datos energéticos en el camino ACD. No tenemos dos datos energéticos en el camino AC, ni tenemos dos datos energéticos en el camino CD. Tenemos dos datos energéticos en el camino total ACCD, que es variación de la energía interna en el total de esos dos caminos y la variación del trabajo total en la realización de esos dos caminos. ¿De acuerdo? AC y CD. 90 joules y 510.
Bueno, pues ahora lo que hacemos es aplicamos para calcular la variación, perdón, para calcular el calor total absorbido en este mismo camino ACD, pues aplico la primera ley de la termodinámica que me relaciona los tres intercambios energéticos, en este caso para el camino total AC y CD, que diría la variación de la energía interna en el camino ACD es igual al calor intercambiado en el camino ACD menos el trabajo intercambiado en el camino ACD. Y ahora despejar datos. Despejamos primero, perdón, la Q ACD, a que es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Todo esto se refiere al camino total ACD. Variación de la energía interna es 500 joules, porque ya esta variación de la energía interna, ya hemos dicho que la valía 510 joules igual a la variación de la energía interna en el otro camino ABC, que estaba calculado en el apartado anterior. 510 joules se vienen aquí con el signo positivo, más el trabajo de ACD. El trabajo de ACD hemos calculado que valían 90 y positivos, con lo cual positivo y positivo de la fórmula queda un positivo final de más 90 joules. Sumamos 510 joules de la variación de la energía interna total en este camino, en estos dos caminos, le sumamos 90 joules, que es el trabajo total en estos dos caminos, AC y CD, y nos da 600 joules. ¿Y esto qué será? El calor total agregado al sistema cuando va de A a D por los caminos AC y CD. Muy bien, pues esto es todo. Espero que hayáis entendido todo esto, porque realmente en estos ejercicios, como veis, en estos dos ejercicios de la clase de hoy, hemos pues hecho un baño de todos los conceptos teóricos, prácticamente todos los conceptos teóricos más importantes que hemos visto al principio de este tema de termodinámica, aplicados a dos ejercicios prácticos. Espero que hayan consolidado, por tanto, los conceptos teóricos con estos dos ejercicios. Y muy bien, pues nada, hasta la próxima entonces. Un saludo.